Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios por un día más de estudio bíblico. Hemos empezado esta trayectoria estudiando los reyes de Israel. Hombres, algunos puestos por la voluntad de los hombres y otros puestos por Dios. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto durante todo este tiempo. Primero estudiamos al rey Saúl y le dimos un título que era Cuando el orgullo nos aleja de Dios. Saúl se llenó de orgullo en su corazón y Dios lo desechó. Y Dios escoge a un hombre conforme a su corazón, que es el rey David, el segundo rey de Israel. Y estudiamos de la vida del rey David primero, un hombre conforme al corazón de Dios. Luego estudiamos cuando el pecado llega a nuestras vidas, tomando el ejemplo del pecado del rey David y su caída. Y luego estudiamos la gracia de Dios en la vida del creyente. Y pusimos también el ejemplo del rey David, que cuando él pecó, Dios lo perdonó y lo restauró. Seguimos la trayectoria de los reyes de Israel y continuamos con el reinado de su hijo Salomón. ¿Sí? Y podemos aprender, y le dimos un título a una enseñanza del rey Salomón, que fue el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y seguimos nuestro trayecto de los reyes de Israel y le dimos paso al hijo del rey Salomón, a Roboam. Y de Roboam también aprendimos una lección que era: aprendamos a escuchar el consejo de los ancianos. Y el día de hoy vamos a ver la división del reino de Israel, ¿sí? Y le hemos puesto un tema: ¿por qué se divide el pueblo de Dios? Amén. Vamos a empezar este estudio bíblico y le vamos a dar lectura al texto bíblico que se encuentra en el primer libro de Reyes, en el capítulo 12, en los versículos del 15 al 18, que fue justamente donde nos quedamos el miércoles pasado. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová que había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos heredad en el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora a tu casa. David entonces, Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Vamos a darle gracias a la palabra de Dios. Bendito y amante Padre Celestial, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, por este estudio bíblico, Señor, que estamos aprendiendo de aquellos hombres que tú escogiste para reinar a tu pueblo. Damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, el tema que le he puesto, que Dios me ha dado por medio de su Espíritu a ponerle, es: ¿por qué se divide el pueblo de Dios? ¿Por qué se divide el pueblo de Dios? El pueblo de Dios estaba unido. Había un solo reino por aproximadamente 120 años.
Leímos la historia que Saúl reinó por 40 años. Luego David reinó por 40 años más y su hijo Salomón reinó 40 años más, o sea, 120 años. Y estudiamos que después de la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. El pueblo de Israel se reúne, como leímos en los versículos bíblicos, y le hace una petición al descendiente de Salomón, a Roboam. Y la petición era que disminuya la carga de impuestos que su padre Salomón les había puesto. El rey Roboam le dijo que viniera después 3 días y consultó a los ancianos, consultó a los jóvenes y desechó el consejo de los ancianos y tomó el consejo de los jóvenes. No cede a la petición del pueblo de bajar sus impuestos y eso llevó a la división del reino de Israel. La división del reino de Israel era geográfica, además de política. Las 12 tribus estaban ubicadas cerca de Jerusalén y se quedaron con Roboam. Y esas tribus eran las tribus de Judá y la tribu de Benjamín. Y se las conoció con el nombre del Reino del Sur o el Reino de Judá. El hijo Salomón solamente se quedó con el apoyo de esas 2 tribus. Las 10 tribus restantes eligieron a Jeroboam como rey, que era un funcionario de Salomón. Y esas tribus fueron conocidas como las tribus del norte o las tribus del reino de Israel. Esa división trajeron muchas consecuencias. Trajeron tragedias al pueblo de Dios, inclusive guerras sangrientas entre ellos mismos. El día de hoy, lamentablemente, el pueblo de Dios no ha aprendido la lección, no ha aprendido de la historia. Y siguen las divisiones. Hace algunos años, una de las iglesias más grandes de Texas se dividió por algo muy sorprendente. Y les voy a decir el motivo. ¿Por qué se dividió esa iglesia? Y el motivo fue porque no estuvieron de acuerdo con el color de la alfombra que se le iba a poner al piso de la iglesia. El tema de esta enseñanza es ¿por qué se divide el pueblo de Dios? ¿Por qué se divide el pueblo de Dios? Y en esta noche nosotros vamos a aprender 3 lecciones de parte de Dios. Y la primera lección es de por qué se divide el pueblo de Dios es por el orgullo. Nosotros estudiamos y observamos la vida del rey Saúl y aprendimos cómo el orgullo nos aleja de Dios. Llegamos a un punto que más importante es lo que piense la gente de nosotros de lo que piense Dios. ¿Sí? Vimos cómo Saúl se levantó un monumento y quería que Samuel lo honre delante del pueblo de Dios, a pesar de haber desobedecido a Dios, y por eso Dios lo desechó y lo quitó de su reino. Mucho cuidado con el orgullo. El orgullo destruye la comunión entre hermanos, destruye relaciones. El orgullo se muestra de muchas formas, como la crítica, como la competencia de querer yo ser mejor que el otro, como el querer ser vistos, ¿sí? Porque no me ponen a mí en algún lugar, en alguna dirección, en algún liderazgo, pues yo me resiento porque estoy lleno de orgullo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia y les da un consejo. Les dice, anden con toda humildad y mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en versículo 1 y 2, veamos el consejo del apóstol Pablo que le escribe a la iglesia de los Efesios. Y dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. El mejor antídoto contra el orgullo es la humildad. Cuando el creyente crece en humildad, permite muchas cosas. Cuando permite que Jesucristo comience a controlar sus pensamientos y su corazón, existe y le da paso a la humildad. Cuando permite que Jesucristo controle sus actitudes, el Espíritu Santo obra en el creyente. Es necesario que nosotros permitamos al Espíritu Santo de Dios que tome el control de nuestras vidas. Que Jesucristo tome el control de nuestras vidas. En el versículo 3 del mismo capítulo 4 del libro de Efesios dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bendita sea la palabra de Dios. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que vino desde el cielo a la tierra para convertirse en hombre, vivir con nosotros, dar su vida por nosotros. Cuando pasas tiempo con Jesucristo, cuando pasas tiempo con la bendita palabra de Dios, te hace más humilde. Construye relaciones, ves las cosas de maneras diferentes y ya no vas a querer ser visto, sino vas a querer mostrar a aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que la gloria y la alabanza solo sea para nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice la palabra de Dios: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Por qué se divide el pueblo de Dios? La segunda lección que vamos a aprender en esta noche es que el pueblo de Dios se divide por la apostasía. El pueblo de Dios se divide por la apostasía. Siguiendo el estudio de los reyes de Israel, les voy a dar lectura bíblica en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 4. Y dice la palabra de Dios: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. La división del pueblo de Israel se debió a la apostasía. Salomón había desviado su corazón.
Primero toleró los falsos dioses de sus esposas. Luego su corazón se volvió hacia ellos. Salomón, un predicador que advirtió a otros, cayó en pecado. Apoyó el espiritismo, adoró a dioses ajenos donde se incluía el sacrificio de niños, alentó la inmoralidad, la crueldad, corrompió a Israel y despreció a Dios. El juicio de Dios llegó sobre Salomón. En el capítulo 11, en los versículos 11 y 13, específicamente en el 13, dice la palabra de Dios: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dios envió juicio sobre Salomón y divide al pueblo de Israel. Su hijo Roboam también intensificó más la idolatría y las extravagancias de los ídolos de Amón por influencia de su propia madre. En el libro de Primera Reyes, en el capítulo 14, en los versículos 21 y 24, habla del reinado de Roboam y dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Roboam siguió el ejemplo de su padre, influenciado por su madre. Jeroboam, quien también formó parte del otro reino, también instituyó un nuevo sacerdocio, empleando hombres que no eran de la tribu de Leví, e introdujo cambios en las fiestas y en las leyes religiosas. Eso lo podemos ver en el capítulo 12, en el versículo 31. Dice: hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví, desobedeciendo la palabra de Dios. Sus líderes permitieron la apostasía, los líderes de Israel. Y eso trajo las divisiones en el pueblo de Dios. Mucho cuidado el día de hoy con la apostasía en las iglesias, ¿sí? Líderes que permiten ciertas cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Eso trae divisiones. Las divisiones en una iglesia no la causa la iglesia en sí mismo. No la causan los miembros de un grupo. Generalmente son causadas por un grupito de personas, ¿sí? Que quieren causar intriga, que quieren causar murmuraciones, levantan falsos testimonios, hacen malos comentarios. Son personas que no les parece nada de lo que está correcto dentro de una congregación, ¿sí? Quieren imponer sus ideas, que se debe hacer esto de esta manera, que se debe hacer de la otra manera. Una iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios conforme a la palabra de Dios, no al criterio de ningún hombre.
el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas y hace una advertencia sobre el carácter de los hombres en los postreros días. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice el carácter de los hombres en los postreros días. Y escribe el apóstol a su hijo espiritual Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Le hace una advertencia a Timoteo, le hace una advertencia a la iglesia, ¿sí? Y más adelante el apóstol Pablo describe las características de estos hombres, las características de estas personas. Y usted las puede leer del versículo 2 más o menos al versículo 5. Si usted se pone a leer, dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le da una recomendación y le dice: a estos hombres evita. Y más adelante en el versículo 6 al versículo 9, más o menos, el apóstol Pablo describe la falsa enseñanza de estos hombres. Dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a de la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta de todos, como también lo fue de aquellos. Mira el tipo de enseñanza. Y más adelante dice un consejo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para instruir en justicia. La división de las iglesias se debe muchas veces a la apostasía, ¿sí? Mejor me voy acá porque acá permiten ciertas cosas, ¿sí? Porque acá predican de prosperidad, acá soy salvo, siempre salvo, acá para de sufrir, ¿sí? Acá no existe el infierno. Mucho cuidado con ese tipo de enseñanzas. Martín Lutero expresó la siguiente frase y dice: cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, versos 3 y 4 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué se divide el pueblo de Dios? Y la tercera lección que vamos a aprender en esta noche es que la división del pueblo de Dios trae sus consecuencias. La división del pueblo de Dios trae sus consecuencias. La división del pueblo de Dios fue una de las tragedias más grandes de la historia de Israel. Un pueblo poderoso se convirtió en dos estados débiles y con problemas entre sí. Sostuvieron guerras intermitentes entre ellos que los debilitaba más y más. Como consecuencia, ni uno ni otro
pudieron resistir a sus enemigos que surgieron en el Medio Oriente. A los 209 años de la ruptura, las tribus que formaban el reino del norte fueron llevadas cautivas a Asiria y nunca volvieron. El reino del sur sobrevivió solamente 136 años más y fue transportado a Babilonia. Las fechas más importantes en las historias del reino dividido fueron la división de la nación hebrea, que fue 931 años antes de Cristo. La destrucción de Samaria, que fue 722 años antes de Cristo, donde estuvo el cautiverio asirio. Y la fecha más triste del calendario del pueblo de Dios fue la caída de Jerusalén, 586 años antes de Cristo. En esa fecha, el poderoso ejército babilónico, bajo las órdenes de Nabucodonosor, destruyó la capital de Judá y el primer templo de Israel, el primer templo que construyó Salomón, y obligó a sus ciudadanos a vivir en el exilio. En el libro de Romanos, en el capítulo 16, en los versículos 17 y 18, voy a dar lectura a la palabra de Dios y dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Me llamó mucho la atención que de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, la carta a los romanos es la que tiene los saludos más largos. Y cualquier lector o cualquier persona que pone atención espera que el cierre de esta carta sea un cordial saludo, sea un abrazo fuerte, sea con bendiciones. Pero el apóstol Pablo nos sorprende con un consejo. Después de hablar de la gracia de Dios, después de hablar del amor de Dios, después de hablar de la importancia de la iglesia, después de hablar de los dones, después de hablar de las relaciones humanas, después de hablar de las responsabilidades como hijos de Dios, nos hace esta advertencia y dice: tengan cuidado con los que causan divisiones, apártense de los que murmuran, dice otra versión. El Hijo de Dios espiritual y comprometido con el verdadero evangelio de Cristo, debe cuidar la integridad y la unidad de la iglesia. Quiero concluir repitiendo las 3 lecciones que aprendimos el día de hoy. Y la primera lección que aprendimos el día de hoy es que las divisiones dentro del pueblo de Dios se dan por el orgullo. La segunda lección que aprendimos es que las divisiones llegan cuando existe apostasía dentro del pueblo de Dios. Y la tercera lección que aprendimos es: toda división trae consecuencias y siempre son tragedias que llegan a nuestras vidas. Y concluyo citando la frase del pastor Charles Stanley y dice: Dios nunca se agrada cuando alguien dice: yo amo a Jesús, pero no necesito a la iglesia.
Ningún creyente ha sido llamado a transitar solitario en su peregrinaje de fe. Nos necesitamos los unos a los otros y deberíamos servirnos y apoyarnos mutuamente con amor y con alegría. Mis queridos hermanos y amigos, el día de hoy Dios nos ha permitido poder estudiar la división del reino de Israel. Y nos ha enseñado el día de hoy que no debemos permitir que el orgullo y la apostasía llegue a nuestras vidas, llegue a nuestras iglesias. La palabra de Dios nos anima a trabajar con humildad, poniendo nuestros ojos en Jesús. Que siempre estemos unidos en amor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No hay iglesia perfecta. Usted podrá buscar tal vez en todo lugar, irá de iglesia en iglesia y no va a encontrar una iglesia perfecta. Y la razón es porque no hay cristianos perfectos aún. Pero si meditamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que significa, todo lo que Él hizo, estoy seguro de que el orgullo y las divisiones desaparecerán, dando lugar a la humildad y al amor. Querido amigo, usted que ha escuchado este mensaje, posiblemente usted no ha podido vivir en unidad, en armonía con las personas. Posiblemente no encuentra esa unidad, esa paz en su hogar. Posiblemente tal vez lo que encuentra en su hogar son problemas, son divisiones. Yo le invito a recibir a Jesucristo como su Salvador, el único que puede restaurar sus corazones, cambiar sus vidas y lograr una unidad en su familia. Le invito a que cierre sus ojos, querido amigo, y que repita esta sencilla oración. Bendito Jesús, en estos momentos yo me arrepiento de todo corazón de mis pecados. Quiero que entres en mi vida e inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú pases lista, yo esté ahí. Te pido, Señor, que envíes una unidad con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Esa unidad que solamente viene de tu amor, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias por haber enviado a Jesucristo a morir por mis pecados. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Querido amigo, si usted ha aceptado a Jesucristo por fe, le recomendamos que usted acuda o asista a una iglesia evangélica donde se predique al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y si puede, que se comunique esta página Iracore, que es una página social en ayuda y por el bienestar de las personas. Le doy muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos, y que la paz de Cristo esté sobre la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados hermanos.